Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Gloria a Dios. Hoy queremos platicar un poquito, amado hermano, acerca del secreto del éxito. Yo creo que todo hijo de Dios, bueno, no solamente los hijos de Dios, sino que todo ser humano, salvo algunas excepciones que por ahí pudieran existir, anhelamos tener éxito en todos los aspectos de mi vida o de su vida. Y definitivamente tenemos que entender, amado hermano, que el éxito no necesariamente es el resultado de un estado de preparación, aunque definitivamente que es imprescindible. Cuando nosotros deseamos y tenemos sueños, por ejemplo, aquella persona que en su corazón tiene el anhelo y el deseo de llegar a ser un hombre de negocios exitoso, tiene que prepararse previamente. Es decir, jóvenes, si hay algo imprescindible en esta vida es estar preparados académicamente hablando. Yo le hablaba a mis hijos y le digo, miren muchacha, tienen que darse cuenta que si no están preparados en este tiempo, definitivamente, amado hermano, van a pasar problemas en sus vidas, porque la economía cada día está un poco más difícil y pues los mejores salarios, los mejores puestos lo obtienen aquellas personas que se han preparado. Pero eso es una plataforma base. El éxito no depende de eso únicamente. Buscando en la palabra de Dios me encontré con algunas escrituras que definitivamente abren el entendimiento de cada uno de nosotros. Y quería tomar como versículo o como pasaje base de salida el que está descrito en Lucas capítulo 5, versículo 1. Esto usted lo ha leído sin cansancio muchas veces a lo largo de su caminar cristiano. Dice Lucas 5:1, esta es la versión Reina Valera del año 60. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se la apartase de tierra un poco. Note por favor, Simón, tierra. Vieja naturaleza, mundo. Por favor, tome nota de eso. Alguien sacará rema de ahí. Le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Para enseñar hay que apartarse del mundo. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Acá todavía no era el Señor de Simón, es decir, el Señor de Pedro. Aquí era, amado hermano, el maestro de Simón. Vaya tomando apuntes de eso, porque estamos hablando de dos dispensaciones en la vida de Simón Pedro completamente diferentes. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro. Usted se recuerda que cuando el Señor Jesús iba a ser traicionado, de uno en uno dice en la Biblia que se acercaron los discípulos para preguntarle quién de ellos habría de traicionarle. Todos los discípulos le llamaron Señor, excepto Judas le llamó maestro. Es decir, que debemos de tomar muy en cuenta cuando en la Biblia habla acerca de Jesús como el maestro y cuando habla acerca de Jesús como Señor. Regularmente el que le llama maestro recibe la instrucción, amado hermano, pero no recibe la paternidad ni el señorío de Jesús, que es sumamente importante para el rendimiento, amado hermano, de nuestra vida natural, para llevarla a una dispensación de ser hechos, amado hermano, siervos espirituales. ¿Cuántos decimos amén? Habemos acá personas que anhelamos ser transformadas en hombres y mujeres espirituales. Tu naturaleza tiene que cambiar.
Y una de las maneras que nosotros vemos es recibiendo el señorío. Alguien de ustedes me va a traicionar, dijo el Señor Jesús. Y de a uno empezaron a preguntar, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Hasta que llegaron a Judas. Judas preguntó, ¿seré yo maestro? Porque muchas veces las personas están dispuestas a recibir la enseñanza, pero no están dispuestas a recibir el señorío de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ok. Y dice acá, respondiendo Simón, versículo 5, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos, ¿qué dice ahí? Pescado. Quiere decir que allí había, amado hermano, una base de fracaso. Toda la noche trabajamos y no hemos pescado nada. Quiere decir, amado Señor Jesús, toda la noche estuvimos nosotros metidos en este menester, pero no hemos tenido más que fracaso. Diga conmigo, fracaso. Hemos trabajado, es decir, nos hemos esforzado y no hemos pescado nada, hemos fracasado. Pero en tu palabra, esa es una de las situaciones que todo hijo debe de considerar. En tu palabra. Hay cosas que no salen, amado hermano, a la primera. Pero cuando entendemos el señorío de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas y empezamos a llamar las cosas que no son como que si fuesen en el entendimiento de que el señorío, no la maestría de Jesús, sino que el señorío de Jesús gobierne nuestra vida como hijo de Dios, entonces podemos transformar el fracaso en éxito. Dice la Biblia que la diferencia entre una pesca exitosa y una pesca que fracasó fue la palabra de Jesús. El único diferencial entre el éxito de la pesca y el fracaso de la pesca fue en tu nombre. Porque usted puede notar que dice la Biblia que habiendo hecho esto, mire, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra, otra versión dice en tu nombre, voy a echar la red. Y habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces al grado que las redes se rompían. En el nombre del Señor Jesús, mira, amado hermano, esto lo hablamos el miércoles, pero vale la pena recapitularlo. En el mismo lago de Genesaret, con la misma barca, con las mismas redes, el mismo pescador, por escuchar la voz de Jesús, tuvo éxito. Eso quiere decir que muchas veces en nuestra vida las circunstancias y el entorno no van a cambiar. Van a seguir siendo los mismos factores que de alguna manera van a seguir aquejando nuestra vida. Pero si entendemos que en el nombre de Jesús tenemos autoridad, tenemos el poder de cambiar el fracaso en éxito, aunque todo el entorno. Por eso mira, amado hermano, aquello de que yo voy a ver, amado pastor, si hago nueva vida y cambiando de mujer, tal vez así las cosas me salen bien. Es que el problema no es la mujer. El problema, amado hermano, es que Jesús no está en medio de la relación. Jesús no está en la barca. Entonces en la misma casa, con la misma mujer, con los mismos hijos, con el mismo sueldo, en la misma empresa, Dios lo puede prosperar grandemente. ¿Cuál es la diferencia? La palabra. El comprender y entender la palabra de Dios y ponerla por obra en el nombre del Señor Jesús. Me encontré algunos versículos que me llamó mucho la atención. Mire, Génesis capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, ¿y qué dice? Y fue varón próspero. ¿Cuál fue el secreto de la prosperidad de José? Que Jehová estaba con él. Mire, hermano, José fue prosperado en Egipto de gran manera. Y dice la Biblia que no había nadie arriba de él excepto Faraón. De ahí para abajo todos eran súbditos. Pero me llamó la atención que esto le sucede a varios personajes o a varios hermanos en la fe, en la Biblia. Mire lo que dice acá la palabra, Génesis 39, 23. Jehová estaba con José y fue varón próspero. 39, 2. Mire el 39, 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, ese es el secreto, hermano, que lo que usted haga, lo haga porque Jehová está con usted. Quiere decir que los que no tienen éxito en Dios, una cosa es ser rico, porque hay personas que miden el éxito con la cantidad de riqueza que se tiene.
Y posiblemente hoy me esté viendo alguien en el centro médico o en el Herrera y Erandi que tiene mucho dinero guardado en el banco, pero posiblemente hoy está esperando con una enfermedad terminal que lo vengan a traer. Quiere decir que el éxito, amado hermano, no depende de lo económico, no depende de lo material. El éxito de un hijo de Dios, diga conmigo, el éxito depende de que Jehová esté conmigo. Entonces, si el secreto del éxito, Byron, es que Jehová esté con nosotros, quiere decir que lo que nosotros debemos de provocar es la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Eso que te está saliendo mal hoy, tal vez vienes colapsando con un hogar que ya está a punto de destrucción. Hijos, tal vez, amado hermano, a punto de entrar a un centro de restitución de drogadicción. Una esposa, hermano, que ya no quiere saber nada de Dios. Una casa que está próximo, el banco tal vez a quitarte. Yo no sé en qué tú hayas fracasado a lo largo de tu vida, pero hoy quiero decirte que para salir de ese agujero del fracaso, donde posiblemente te hayas sentido sumergido, hay una salida. Y dice la Biblia que el secreto del éxito y el secreto de la prosperidad, mira, amado hermano, no radica en la cantidad de bienes que tengas o en tanto esfuerzo que tú hagas, sino simple y sencillamente que busques y provoques la bendición de Dios atrayendo su presencia a tu vida. Entonces tú serás próspero y vendrá sobre ti la riqueza que no añade tristeza. Mira pues, mire lo que dice acá, Primera de Samuel capítulo 18, 14. Eso no le pasó solo a José. David tuvo éxito en todas sus expediciones. ¿Qué dice ahí? El dulce cantor de Israel, el varón conforme al corazón de Dios. Dice en la Biblia que el secreto de éxito de David, amado hermano, es que el Señor estaba con él. Yo creo que usted vaya tomando nota de esto, hermano. El secreto del éxito se llama Jehová conmigo. Segunda de Reyes 18:1. Estoy mostrándole cómo el éxito a estos grandes varones de Dios les vino como consecuencia de la presencia. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y Jehová estaba con él. Mire, Anita. Y donde quiera que salía, hermano, mire, se tiraba una pepita de jocote, regresaba al año y habían árboles. Tal vez se había comido su pescado frito y había tirado el esqueleto en la piscina equivocadamente, pero no se habían cocido los huevitos y el otro año estaba lleno de, ¿cómo es que? Tilapias, amado hermano. Entonces, si usted se da cuenta, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, dice la Biblia que donde él iba, lo seguía la prosperidad. Donde quiera que él salía, prosperaba. No hay nada más rico, amado hermano, que tal vez a usted le estén pasando el tractor ahí en el terreno donde va a ver la casita, y de repente cuando le pasa mal así el tractor a una piedra, hermano, le sale un chorro de agua, o mejor, tal vez le sale un chorro de petróleo. ¿Me entiende? Porque la prosperidad de Dios llega de una manera que uno no se explica. La prosperidad de Dios, Él la da. Y dice la Biblia que no añade tristeza juntamente con él. Entonces, si usted se da cuenta, José, David, Ezequías fueron prósperos. Esto es lo que yo quiero dejar en tu corazón sembrado en esta mañana. La prosperidad, amado hermano, quiero decirte, sí hay que estar en la universidad, sí hay que prepararse, amado hermano. Es más, los médicos ya graduados a la fecha de hoy, esa es una de las carreras que nunca se puede dejar de estudiar, hermano. Si alguien estaba pensando en estudiar medicina, sepa que va a ser un estudiante el resto de su vida, porque eso es algo que viene en crecimiento, al igual que la parte tecnológica. Entonces, David, José, Ezequías, los tres hombres de Dios, dice en la Biblia que donde ellos estaban, a donde ellos iban, donde ellos, hermano, ponían el pie, prosperaban, porque Jehová estaba con ellos. Mire, Mateo capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Quiero que me acompañe, por favor. Reina Valera del año 60. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre
y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Versículo 4. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni en el día ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pregunta. Pues os digo que uno mayor que el templo está acá. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga, noten, de ellos. Diga conmigo, la sinagoga de ellos. Acá hay una tridimensión de vida. Ahorita se la voy a enseñar. Y he aquí había allí uno que tenía seca la mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, mire, no para sanarlo. Así hay mucha gente dentro de la iglesia, amado hermano, que ve la falta del hermano, ve la debilidad del hermano, ve la situación en la que el hermano se encuentra, hermano, pero más que asistir a una iglesia o a un templo de Dios, parece que está asistiendo a una sinagoga, porque cuando encuentra a la persona necesitada con mano seca, amado hermano, en vez de que de su corazón brote el anhelo y el deseo de que esta persona sea ayudada y restaurada, Pedrito, solamente se dedican a pelarla y a hablar de ella. Eso es una sinagoga. Entonces, cuando nosotros vemos Mateo, entendemos que ahí hay una tridimensión de vida. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mire, hermano, si hubiera estado en tiempo actual, hubiera dicho: así se ha dicho. ¿Y quién más? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada. Mire, hermano, qué ingratos. Vieron al hombre con necesidad en la mano, y en vez de procurar su restauración, ¿qué dice que procuraron? Acusarlo, ¿no? Andas examinando la vida del hermano para acusarlo o para ayudarlo. Porque en esta porción de la palabra nosotros, mire, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. ¿Cuál es el secreto del éxito? Regreso, ¿cuál es el secreto del éxito? Pero dice acá que Jesús se apartó de ellos porque estaban en la sinagoga de ellos. Ahorita le voy a explicar. Entonces, esta porción de la palabra nos enseña acerca de 3 moradas. Yo quiero que usted tome nota, porque de ahí le puede sacar usted brillo y punta donde está. Número 1, en el versículo 4, regrese al libro, se lo voy a regresar para que agarre usted más o menos una idea. Mateo 12 del 1 al 15, miren el 1:4 cómo dice: ¿cómo entró? ¿Dónde entró? Subraya ahí, casa de Dios, en su Biblia. Primera dimensión, casa de Dios. Y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo? Ponga ahí, número 2, en el templo. Segunda dimensión, profanaban el día de reposo. Y la tercera, que está acá, donde habla acerca de la sinagoga de ellos. La tercera dimensión es la sinagoga de ellos. O sea que hay casa de Dios, hay templo y hay sinagoga en una misma iglesia. Porque de lo que está hablando esto, amado hermano, es acerca de los tipos de moradas
donde el Señor puede habitar en nuestros corazones. Entonces, la casa de Dios, que aparece en el versículo 4, se lo enseñé, esa es figura de una iglesia espiritual. Edificaos, ¿qué dice la Biblia? Como una morada espiritual. Entonces existen 3 dimensiones de morada que el hombre puede llegar a alcanzar o puede llegar a ser, según lo que acabamos de leer. Número 1, si se es un hombre espiritual. Por eso, mire hermano, es que hemos estado mucho nosotros procurando motivarle a que usted busque oración, busque ayuno, busque palabra, busque relación, busque comunión con Dios, porque la dimensión que tenemos que alcanzar es de ser casa de Dios. Esa casa de Dios no es una morada física, no es un edificio físico. La morada de Dios es una actitud de corazón que siempre busque de alguna manera la edificación del cuerpo de Cristo. Usted sabe que la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesús. Y como morada espiritual en la dimensión primaria de casa de Dios, es decir, de iglesia espiritual, aquel que es una morada espiritual, siempre en sus labios, en su boca, va a existir una palabra de edificación y de restauración. Note. Número 2, versículo 6, el templo. El templo es una iglesia almática. ¿Por qué? Porque el templo, amado hermano, para construirlo, mire pues, la morada de Dios se edifica. Diga conmigo, la morada de Dios se edifica. El templo se construye. El templo sí son estas paredes, aunque puede tipificar también dentro de la perspectiva espiritual aquel hijo de Dios que es iglesia, pero no espiritual sino almática. Y esta persona almática está más pendiente de las situaciones, amado hermano, externas, de lo que acontece en su vida, más que en la parte espiritual. Quiere decir que aquel que habita en el templo, o aquel que vive o es una morada al estilo de templo, está muy preocupado de las cosas que acontecen a su alrededor. Él está muy pendiente, le interesa mucho la situación de lo que la gente piensa de él o de ella, lo que la gente dice de él o de ella. Es decir, los factores externos afectan su vida. ¿Por qué? Es una morada almática. Usted sabe que la Biblia nos enseña que existen siervos espirituales, siervos almáticos y siervos carnales. Son 3 dimensiones: espiritual, mi cuerpo. Dependiendo quién gobierne nuestro ser trinitario, amado hermano, así es la manifestación o de espiritualidad, o de almatismo, o de carnalidad en la vida de un hijo de Dios. Entonces el templo, si usted se da cuenta, casa de Dios, lugar santísimo, templo, lugar santo, ahí todavía se están tratando los aspectos de emoción, de alma. Pero hay una tercera dimensión que esa es la peligrosa, la sinagoga de ellos. Y esa es una iglesia carnal. Esta es una morada carnal que no tiene nada que ver con el espíritu. En este tipo de morada, que se le llama la sinagoga de ellos, mira José Carlos, debemos de poner especial atención. ¿Por qué? Porque la sinagoga de ellos, recuérdese que vimos acá, mire, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó. Pero ¿dónde estaban estos fariseos? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Esa es otra dimensión. Esta es la dimensión carnal. Perdón, hermano, no sé si me estoy dando a entender. Si no, levánteme la mano y regresamos. Entonces aquí hay otra dimensión que se llama la sinagoga de ellos, que esa, amado hermano, es la manifestación de la carnalidad en un hijo de Dios. Es decir, casa de Dios, lugar santísimo; templo de Dios, lugar santo, ojo, espíritu, alma. Y la sinagoga de ellos nos representa la dimensión de la carnalidad. Y lo tremendo de esto, amado hermano, es lo que describe el versículo 14: que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los que están habitando en la carnalidad, que habitan en la sinagoga de ellos, tienen un plan específico que se llama destruir el cuerpo místico del Señor Jesús. Quiere decir que los carnales
con intención o sin intención en su corazón, van a procurar destruir el cuerpo místico del Señor Jesús, que es la iglesia. Ahora, lo increíble y lo tremendo de esto es que dice, sabiendo esto Jesús, y esto es lo delicado, ¿qué dice acá en el versículo 15? Se apartó. Y nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que cuidar es la presencia de Dios sobre nosotros, porque el éxito suyo y el éxito mío dependen de la presencia de Dios. Tú no vas a alcanzar éxito. Mire, usted puede llegar a tener dinero, puede llegar a tener propiedades, usted puede llegar a ser rico, pero no necesariamente eso va a denotar una prosperidad en su vida, porque el que es próspero, prospera espíritu al mi cuerpo. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Entonces, una de las cosas muy delicadas que nosotros como iglesia del Señor debemos de cuidar, amado hermano, es no caer al nivel de la involución de llegar a ser sinagoga de ellos. Así se le llama bíblicamente, sinagoga de ellos. Porque cuando nosotros involucionamos o corremos el peligro y de alguna manera involucionamos hasta el atrio, corremos el peligro de convertirnos en moradas al estilo sinagoga de ellos. Y lo tremendo de esto es que sabiendo esto Jesús se apartó de ahí. Quiere decir que si involucionamos hasta el grado de convertirnos en una sinagoga, no de Satanás. Aquí no dice sinagoga de Satanás, aquí dice la sinagoga de ellos, porque la sinagoga de ellos tiene características específicas que llevan a un hijo de Dios, fíjate Otto, a un proceso de involución. No sé, ¿me estoy dando a entender hasta ahí, amado hermano? Ok. Entonces, la casa de Dios es una iglesia espiritual. Es una dimensión de habitación de aquellos que viven en el espíritu, aquellos que procuran a Dios buscándolo en el monte, buscándolo diariamente con un corazón de oración, de intercesión, de ruego, de ayuno, y que buscan no solamente el mitzvah en la palabra, sino también el davar, no solamente la palabra motivacional, sino la palabra que es de instrucción, porque usted sabe que existen dos tipos de palabra, aquella que te sugiere y aquella que te ordena, mitzvah y davar. O sea, aquella persona que anhela ese crecimiento debe de aprender a vivir en las dos dispensaciones de esa palabra. El templo, una iglesia de alma, espíritu, alma, y la sinagoga de ellos, que aquí ya hablamos de alguien que ha involucionado en su relación con Dios al grado de convertirse en sinagoga. Ahora, Jesús dice en la Biblia que se apartó de la sinagoga de ellos. Entonces, si Jesús se aparta de la sinagoga de ellos, mire hermano, perdóneme, quiero estar seguro que voy avanzando bien. ¿Hasta aquí me he explicado correctamente? ¿Sí me sigue la huella? Ok, ¿qué hay en la sinagoga de ellos que desagrada a Jesús? Que esta es la parte que yo necesito que nosotros entendamos. El éxito depende de la presencia de Dios en tu vida. ¿Tú quieres tener? ¿Cuántos anhelamos tener éxito? Dios es el único que te puede hacer un hombre y una mujer exitosa en cualquier dimensión donde tú te muevas. Pero ese éxito va a depender, como sucedió con José, como sucedió con, ¿quién más dijimos? Con David, ¿quién más? Ezequías. Todos tenían prosperidad. Y lo que hacían, Dios los bendecía, porque Jehová estaba con él. Tu éxito y mi éxito, amado hermano, aunque la plataforma y la base de la preparación y los estudios del conocimiento técnico, los que no están en la universidad pero sacan un curso técnico porque pues tal vez van a recibir un curso de repostería, porque va a ser chef, están preparados.
Pero esa preparación funciona y sirve solamente si el Señor está contigo. Ojo, no le estoy hablando de que se va a hacer rico únicamente, porque entendemos que el Señor es el dueño del oro y la plata y se la puede dar a quien Él quiera. Pero el corazón de un hombre próspero está en la casa de Dios. Está de continuo en la presencia de Dios, procurando buscar a Dios, y como consecuencia de esa búsqueda constante de la presencia de Dios, el éxito le acompaña. Si usted quiere ser exitoso en esa empresa, en ese negocio, en ese puesto que tiene, mire, el único que le puede dar a usted éxito en esa dimensión se llama Jesús. Por eso es que, mire, a mí me llama mucho la atención. ¿Sabe que Cuba es uno de los países donde pues, el nivel de analfabetismo creo que es casi que cero? No estoy muy enterado, habría que entrar a ver las estadísticas. Lo que sí es cierto es que está diametralmente opuesto al nivel de analfabetismo que nosotros como un país occidental mostramos. Pero usted ve también países como Colombia, que también tienen niveles de preparación muy grande, básicamente en la parte médica, porque ellos se dedican mucho a toda esa parte médica que tiene que ver con la reconstrucción de personas y cosas por el estilo. Pero mucha de esa gente termina trabajando en países así como el nuestro. Usted encuentra una cantidad increíble de colombianos y una cantidad increíble de cubanos. Gente muy preparada, madre hermana. Así, extremadamente preparada, que terminan trabajando en sus países de taxistas. Terminan trabajando en sus países, amado hermano, y no es que el trabajo denigre a nadie, no, el trabajo definitivamente dignifica al hombre. Pero lo que le quiero decir es una persona que se metió 10, 15 años a estudiar una especialidad en el corazón, que por la misma condición y situación del país tenga que terminar en un taxi, es una situación muy diferente. Eso quiere decir que no solamente la preparación nos da el éxito, sino que tiene que venir la oportunidad, y Dios es un Dios de oportunidades. No sé si me están dando a entender, amado hermano. Ahora, entonces, si queremos ser prósperos, debemos de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Usted ha visto, hermanos, que solamente toda su vida la pasan enfermos. Y dice la Biblia que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Pero todo el tiempo la pasan enfermos y con dolencias. Ay, me duele la cabeza. Ay, hermano pastor, me duele el brazo, me duele la pierna, me duele la muela, me duele el ojo. Lotería, dígale usted. Tenemos que salir de la morada, amado hermano, que se llama sinagoga de Dios, si es que en algún momento vemos que estas manifestaciones han estado vigentes en nuestra vida. Porque Dios desea que tú seas un morador de la casa de Dios. Marcos 1:21, mire qué más hay en la sinagoga de Dios para poder identificar. ¿Por qué es importante identificar? Porque de toda esta dimensión Jesús se aparta. Por eso es que viene dolencia, por eso es que viene enfermedad, por eso es que viene escasez, por eso es que vienen problemas. ¿Por qué? Porque el Señor de la sinagoga de ellos, como procuran matarle, se aparta. Quiere decir que aquellas personas que moran en la dimensión de la sinagoga de ellos no cuentan con la presencia de Dios y con el respaldo de Dios en sus vidas, porque dice la Biblia que procuraron, amado hermano, en vez de restaurarle y condenarle, y cuando el Señor Jesús se dio cuenta de eso, dice que se apartó. Entonces el peligro de morar en la sinagoga de ellos es que los que habitan en la sinagoga de ellos no gozan de la presencia de Dios. Por eso es que hay demasiado problema y demasiada enfermedad. Mire Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, mire, un hombre con espíritu inmundo, y dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué había en la sinagoga de ellos? Mire, 1:21. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, otra de las características de los que habitan en la dimensión de la sinagoga de ellos, amado hermano, es la manifestación de espíritus inmundos. Jesús echa fuera esos espíritus. ¿Pero por qué? Esos espíritus estaban operando en la sinagoga de ellos. Si usted regresa al versículo 27, usted va a encontrar que en ellos lo que habían era discusión, pleito y contienda. Entonces, mi hermano, si hay discusiones en casa, procuremos alejarlas, porque donde hay discusión, Jesús se aparta. Hermano, ahora yo entiendo cuando aquel siervo decía: no apartes de mí. ¿Qué decía? Tu Santo Espíritu. Porque, hermano, el hombre fracasado no cuenta con la presencia de Dios. Y el siervo entendió que su éxito dependía de que Dios estuviera con él. ¿Qué está pasando el Niágara en bicicleta, hermano? Y las cosas parezcan que no están bien. Y usted diga: Señor, yo quiero salir de esto. Solamente garantícese que está usted de continuo en la presencia. Su éxito tiene nombre: Jehová. Entonces, cuando el Señor encuentra discusiones, se aparta. Quiere decir que cuando hay contienda y pleito, miren, hermano, ahora entiendo yo por qué la Biblia dice que cuando hay pugna y pelea dentro de una pareja, dice la Biblia que la oración no pasa del techo. Cuando el varón y la varona se pelean, hermano, dice la Biblia que la oración que sale de la boca no pasa ni siquiera el techo, porque hay contienda y pelea, y donde hay contienda y pelea no está la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelamos éxito? ¿De qué depende tu éxito? De tu relación con Dios. Prepárese, estudie, saque maestría, doctorado, pero sepa que eso solamente le va a dar conocimiento y acervo. El éxito viene como consecuencia de que Jehová esté contigo. Entonces, bueno, mire, mi consejo es: ¿quiere éxito? Métase con Dios. ¿Quiere éxito? Póngase a orar. ¿Quiere éxito? Póngase a leer. ¿Quiere éxito? Busque el rostro de Dios de continuo, porque yo entiendo que la Biblia dice que los siervos de Dios prosperan, que los siervos de Dios, amado hermano, Dios los bendice, porque Él está con ellos. Si le va a ofrendar palmas al Rey de Reyes, désela duro, porque son de Él. Bueno, entonces entendemos que si no hay presencia, no hay éxito. Si Dios no está en el asunto, en balde vela la guardia. ¿Qué dice la Biblia? Si el Señor no está en medio, parafraseando. ¿Quieres éxito tú? Garantízate estar de continuo en la presencia de Dios. Y así, mi hermano, mire, venga, llueva, truene, relampaguee, usted está tal vez ahí metido en el mismísimo monte, hermano, en su Getsemaní, casi llorando sangre, pero si Dios está con usted, usted va a decir: Padre, yo quisiera que pasara de mí esta copa, Señor, pero que no sea tu voluntad. Así le dice usted a Dios: que sea tu voluntad, Dios, y no la mía. No, es que a mí nadie me va a humillar, pastor, a mí nadie me va a decir nada. Es que se haga la voluntad de Dios. Tal vez lo quieren humillar, hermano, para probarle el tueste. Porque dice la Biblia que Dios ve de lejos al altivo, y al humilde le acerca la lupa. Bueno, entonces, si el éxito depende de que Dios esté contigo, lo que hay que cuidar es la presencia de Dios en tu vida. Y hay 7 formas por las que Dios abandona a un hijo o se va. Sobre la marcha, número 1, Mateo capítulo 12, 13 al 15.
Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él le extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruir. Esos son los moradores de la sinagoga. Sabiendo Jesús se apartó y le siguió mucha gente y los sanaba a todos. Entonces mira, amado, cuando el Señor ve que hay murmuración y chisme, habladurías, y que los que están en el entorno no procuran la restauración, sino la acusación de sus semejantes, el Señor se aparta. ¿Cómo tú puedes alejar la presencia de Dios de tu vida? Murmurando, chismeando. Número 2, ¿por qué el Señor se aparta? O sea que mire, hermano, hay que, calladito tienes más pegue. ¿Deseas, amado hermano, retener la presencia de Dios en tu vida? Amén. Nunca se preste a hablar de un hijo de Dios. No le estoy hablando de un ministro, de un hermano. Mateo 14, del 9 al 13. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Esta está gruesa, hermano. Esta está chilera, gruesa. Y fue traída su cabeza. ¿De quién estamos hablando ahí? De Juan Bautista. En un plato. Anote, cabeza, plato. Y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, ¿qué dice ahí? Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué se apartó Jesús de ese lugar? ¿Por qué se fue la presencia de Jesús de ese lugar? Muy sencillo, porque no había cabeza, porque la cabeza había sido quitada al siervo de Dios. Entonces aquellas personas, amado hermano, que no aceptan cabeza de ministro, aquellas personas que no aceptan la autoridad sobre sus vidas, dice la Biblia que Jesús se aparta de ellas y se aleja. Por eso el reconocimiento de la autoridad es importante en la vida de un hijo de Dios. Porque aquí, amado hermano, Juan representa el ministro de Dios. Número 3, Hechos capítulo 7, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses con D pequeña, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El otro orando en el monte, hermano, y estos fregando abajo. Fíjate, el hombre buscando presencia de Dios, buscando instrucción de Dios, y estos idólatras. Bueno, ya le dije entonces de dónde se aparta el Señor, ¿va? Donde hay idolatría. Gente que se regocija en las obras de sus manos. Pastor, hoy no voy al servicio porque este mes me saqué la cuota más grande de ventas. Me dieron un fin de semana entero en el Radisson y me dieron 15,000 pesos de premio, pastor. Sí, mi hijo, pero hoy te tocaba predicar. Sí, pero bendita la gloria de Dios. Y se va, hermano. Eso habla de personas autosuficientes.
Ya vio, pastor, el carro, mire, ya llevo 7 años trabajando y mire, con mi esfuerzo me compré este carro, pastor. Y porque he sido varón esforzado y valiente, como porque usa frase bíblica, ¿verdad? Porque he sido un varón esforzado y valiente, ya creo una palabra de Dios. Mire, yo hice esa casa. Y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Aquella persona que cree que el éxito lo tiene por quien es, por la misericordia de Dios, hermano. Aquel hombre que no reconoce que todo lo que tiene es por gracia, es por bondad, es por misericordia de Dios, amado hermano, es un hombre que se regocija en las obras de sus manos. Y dice la Biblia que el Señor se aparta de aquellos que se regocijan en las obras de sus manos. Aquellos que se regocijan en las obras de sus manos son los que creen que lo que tienen, que lo que han alcanzado y que lo que han de ser únicamente viene por su propio esfuerzo, y no reconocen que Dios es el único poderoso que les ha dado todo lo que tienen. Mire lo que dice acá 4. Voy a expeditar, no voy a profundizar, voy a avanzar. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Dice la Biblia que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué le atormentaba el espíritu malo de parte de Jehová? Evidentemente el espíritu de Jehová se había apartado de él. Pero ¿por qué el espíritu de Jehová se apartó de Saúl? ¿Perdón? Por desobediencia, dice la hermana. ¿Alguien más? ¿Auri? Por consultar brujos, dice la hermana. Mire lo que dice aquí la Biblia, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 24 y 26. Esto provoca que la presencia de Dios se vaya de la vida de un hijo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí. Mire, hermano, no hay nada peor para un pastor, para un ministro, para un apóstol, para un profeta, que tenerle miedo al pueblo. Ay, no, hermano pastor, yo voy a hacer eso porque si no se me van a ir las ovejas. Hermano, el que es de usted se queda y el que no se va. Pero un hijo de Dios, un ministro, y este consejo es para los ministros, si me permiten, con mucho respeto, nunca dependa del pueblo, dependa de la presencia de Dios. Porque temía al pueblo. Hice lo que ellos me dijeron. En pocas palabras, mire, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Quiere decir, hice lo que me pidieron, pues. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cuál fue su pecado? No obedecer la instrucción de Dios, sino hacer lo que el pueblo le estaba pidiendo. No tire en balde roto las instrucciones que Dios da a través de los diferentes ministros. Cuando Dios te dice algo, hermano, atiende su voz diligentemente, porque Jehová se apartó de Saúl, porque Saúl no supo escuchar lo que Dios le dijo a través del profeta. La soberbia de Israel, Oseas capítulo 5 versículo 5, mira Byron, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán, porque se apartó de ellos. ¿Por qué? Por soberbio. Número 6, Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón menospreció la unción y la cobertura de Dios. Y como consecuencia de que menospreció la unción, hermano, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar mucho es de no estar criticando los moveres y las unciones que se mueven en los diferentes ministerios. Y número 7, para ir aterrizando, amado hermano, Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 1 y 3.
Dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con nosotros si vosotros estuvierais con él. Y si buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dijereis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara ni ley. Mire cómo estaban ellos. Un hijo de Dios no es nada sin la presencia de Dios. Y la pregunta del millón en esta preciosa mañana es: ¿has vivido tú sin la presencia de Dios últimamente? Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer. Abajo aparece la dirección y todos nuestros generales para que te puedas poner en contacto con nosotros. Bendiciones abundantes, te esperamos en casa. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.